Buenas noches. Somos el grupo 313 de la materia Psicología Política. Nos encontramos Carla Cecilia Torregrosa Rodríguez, Valentina Londoño González, quien les habla Lady Joana Mejía Jiménez. En esta oportunidad tenemos la fundamentación conceptual de lo que es la psicología política y vamos a dar respuesta a 5 cuestionamientos que se generan para esta unidad y cada una de nosotras va a brindar desde su perspectiva y desde el concepto que entendió a raíz de la actividad realizada, que la respuesta para cada una de estas preguntas. Entonces, iniciamos con la primera, que es, ¿qué entiende por psicología política? Entonces, por favor, Valentina, si nos das tu respuesta. Vale, bueno, pues la psicología política es una subdisciplina de la psicología que se centra en el estudio de cómo los procesos psicológicos individuales y colectivos influyen en la política y en cómo la política a su vez afecta a la psicología de las personas y los grupos. Entonces, esta área de estudio busca sobre todo comprender cómo las creencias, las actitudes, las emociones, las percepciones y sobre todo los comportamientos individuales y grupales influyen en la toma de decisiones políticas y a su vez también en la participación cívica, en la formación de opiniones políticas, en la interacción entre diferentes grupos políticos. Dale, gracias. Carla, ¿tú qué respuesta nos das? Bueno, en cuanto a lo que se entiende por psicología política, estoy de acuerdo con la compañera Valentina. La psicología política es una subdisciplina de la psicología que basó el centro de su estudio en buscar cómo funcionan las personas en un ámbito político-social y cómo estas actitudes y cómo el entendimiento que tienen ellos en cuanto a la política va a influir durante todos sus factores emocionales también, de sus creencias, en la forma en la que van a hacer esto, van a votar, cómo van a dar sus opiniones políticas y cómo relacionan esto con los diferentes actores políticos que se encuentran en nuestro país. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, y desde la respuesta, desde mi respuesta, claramente estoy de acuerdo en los planteamientos que ustedes realizan. Digamos que como adicional y tratando de complementar, pues todas evidenciamos que es una rama de la psicología que está pues muy relacionada con todo lo que es el análisis y el apoyo al conocimiento de las comunidades y como tal de la sociedad, cómo es ese manejo. Y pues muy importante también que realice el estudio de las conductas asociadas a los líderes de estas comunidades, de las personas que generan también un cargo de poder. Entonces, en este momento la psicología política es una parte fundamental en los procesos como tal, valga la redundancia, en los procesos políticos, dado que logra hacer ese análisis y brindar herramientas a estos líderes pues dados de ser, son casos que revisten, perdón, son cargos que revisten una relevancia pues bastante importante en la comunidad. Uy, vamos entonces con la segunda pregunta y es, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Entonces, en esta ronda, si Carla, nos das tú primero la respuesta. Vale, el objeto de estudio de la psicología política es la interacción entre la psicología y la política. Esto que incluye la investigación de cómo las características psicológicas individuales, como la cognición, la motivación y la emoción, influyen en la participación política y la formación de opiniones políticas que van a ayudar a las personas a tomar decisiones en cuanto a sistemas políticos y sociales. Gracias. Valentina, ¿nos cuentas, por favor? Bueno, pues considero que esta pregunta va muy ligada pues, a lo que respondimos en la primera pregunta. Y en base a eso, entonces, el objeto de estudiar la psicología política es comprender la interacción compleja entre la psicología individual y colectiva y la política. Entonces, el objetivo es proporcionar una comprensión más profunda de la psicología detrás de la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, en cómo las personas participan en la política, en cómo se relacionan con otros en el contexto político. Y esto es fundamental porque, como lo dice la compañera, es importante para abordar cuestiones políticas y sociales importantes y mejorar la toma de decisiones políticas y sobre todo la participación democrática. Gracias. Bueno, para complementar entonces la respuesta, en mi caso considero que el objeto de estudio de la psicología política es el hombre en función de los procesos políticos y en comunidad. Entonces, como ustedes lo han mencionado, cómo podemos realizar ese análisis y entender cómo desde los liderazgos debe haber una equidad también con las personas de acuerdo a sus necesidades, a los lineamientos y a cómo se puede llegar a ese bien común. Aquí identificamos cómo no solo prima la parte individual, sino también esa parte en comunidad, porque ciertas decisiones afectan como tal a un grupo y a una comunidad en general. Entonces, ese es el objeto específico y es ver cómo el hombre logra desempeñarse en estas funciones que vienen en un proceso de dirigir,
pero también en el proceso de opinar, de aportar, de votar y de generar un proceso, pues, digamos, decisorio a veces para una comunidad. Bueno, vamos entonces con la tercera pregunta planteada. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Entonces, por favor, Valentina, nos cuentas. Vale, entonces en este punto sí es importante aclarar que es algo complejo determinar un listado definitivo de temas de los que se ocupa la psicología política, ya que la relación de esta disciplina es muy amplia y con el pasar del tiempo pues se van incorporando nuevas cuestiones y problemas de interés. Pero ya dejando como claro esto, bueno, hay algunas líneas de investigación, por ejemplo, la que se centra en lo que motiva a las personas a participar en la política, ya sea a través de actividades como votar, protestar, unirse a grupos políticos o involucrarse en campañas políticas. También hay una línea de investigación que analiza cómo las divisiones ideológicas y políticas entre los ciudadanos y los grupos pueden llevar a la polarización política y cómo se pueden mitigar estos efectos. Por último, también hay una línea de investigación sobre cómo los individuos y los grupos toman decisiones políticas, incluyendo la influencia de la información, los sesgos cognitivos y la toma de decisiones colectivas. Vale, muchas gracias. Entonces, Carla, si nos ayudas, por favor, con tu respuesta. Bueno, entonces, dentro de los temas de análisis y las principales líneas de investigación de la psicología política están la formación de opiniones públicas, que esa estudia cómo las personas van desarrollando sus actitudes y creencias políticas y cómo estas van influyendo en los factores como la socialización, la información y la comunicación política. También tenemos el comportamiento político, que se centra en las acciones políticas de los individuos y cómo el voto y la participación en protestas, la afiliación partidista y la toma de decisiones en contextos políticos van haciendo más fuertes las creencias políticas de dichos individuos. La identidad política es cuando las personas se identifican con ciertos grupos políticos y partidos o movimientos, y cómo esta identidad va afectando su comportamiento razonal político y también su comportamiento en cuestiones psicológicas. Pues hay muchas personas que se dejan llevar por la política, y si un conocido, un familiar no apoya al grupo político que ellos apoyan, se cierran totalmente y dejan de hablar con esas personas. La psicología de líderes políticos, esta analiza las características y el comportamiento de los líderes de las comunidades y cómo estos pueden influir en su comunidad para bien o para mal. Listo, muchas gracias. Bueno, creo que estamos como muy alineadas en los conceptos y digamos en las líneas que logramos identificar. Digamos que desde mi planteamiento también manifestaría que uno de las líneas de investigación son aquellos procesos sociales y comunitarios en los cuales se desempeña el individuo. Entonces, ¿cuál es el rol en la sociedad de cada uno de nosotros en esos procesos comunitarios? ¿Qué lugar ocupo y cuál es mi aporte? ¿Qué huella puedo dejar? ¿Cómo puedo yo ayudar desde el rol que me pertenece? Para apoyar a que haya un proceso político que fluya y que aporte para todos. El estudio pues, de los diferentes modelos de los centros de gobierno de la sociedad, entonces también identificar cómo desde los apoyos más cercanos a nivel político pues hasta llegar al máximo ente, hay un funcionamiento, hay un entendimiento, hay una complejidad, porque también pues son cargos o entidades muy complejas, entonces digamos que también hay ese estudio, hay reconocer cómo hace el presidente para dirigir una nación, cómo hace el alcalde local, cómo hacen las personas de secretarías de integración también, y cómo también yo comunidad, cómo aporto, qué hago, si estoy generando algún tipo de aporte desde mi quehacer diario. Entonces esa es una línea de investigación muy interesante. Y finalmente, pues los procesos políticos generales de la sociedad, como funcionan los diferentes partidos, lo que de pronto manifestabas con el tema pues, de las afinidades que hay de ciertas personas con un partido político u otro, y cómo podemos llegar a un equilibrio, entendiendo pues que todos los seres humanos somos pues un universo totalmente diferente, a veces nos gustan cosas diferentes, pero pues como se intenta en la sociedad llegar a un equilibrio, y eso creo que es una línea aún más profunda de investigación. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta. Listo, entonces la cuarta pregunta que tenemos es, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Entonces, Carla, si de pronto nos ayudas con la respuesta. Bueno, para mí la psicología política puede contribuir a fortalecer esto a las comunidades, porque va a permitir una comunicación efectiva entre miembros de la comunidad, fomentando un entendimiento mutuo,
va a ayudar a identificar y abordar los conflictos políticos y sociales de la comunidad de una forma constructiva, va a promover la participación ciudadana y el empoderamiento, lo que va a llevar a que las tomas de decisiones sean más inclusivas y representativas, y va a ayudar a desarrollar estrategias de liderazgo político que promuevan la cooperación y la colaboración en lugar de la confrontación. Gracias. Valentina. Bueno, pues la psicología política puede desempeñar un papel muy importante en el fortalecimiento de procesos comunitarios de distintas maneras. Por ejemplo, puede ayudar a comprender las dinámicas internas de las comunidades, incluyendo cómo se forman las identidades políticas y cómo se toman decisiones colectivas. Entonces, esto le permite a los líderes comunitarios y a los activistas diseñar estrategias más efectivas para la participación y la toma de decisiones dentro de una comunidad. También la psicología política puede contribuir al evaluar la efectividad de programas y políticas comunitarias, identificando cómo estas intervenciones afectan a la percepción y el comportamiento de la comunidad. Y así como lo mencionaba la compañera, también puede ayudar a mejorar la comunicación y el diálogo entre diferentes grupos dentro de una comunidad, y esto es fundamental para resolver conflictos, superar la polarización y encontrar soluciones a problemas comunes. Entonces, en sí, al utilizar los conocimientos y las estrategias derivadas de la psicología política, las comunidades pueden fortalecer sus procesos de toma de decisiones, promover la cooperación y abordar los desafíos locales de manera más efectiva. Vale, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, creo que el aporte que se genera es que mediante el análisis de las comunidades, como ustedes lo han manifestado, mediante ese análisis e identificación de las necesidades, se puede llegar un poco más como a un espacio en el cual se pueda generar un proceso en el que todos aportemos y todos salgamos favorecidos. Entonces, digamos que no solo desde el hecho sencillamente de, bueno, yo tengo una dirección, voy a hacer este tipo de cosas, se van a organizar estas, sino también llegar a ese punto en el cual nos entendemos todos, se genera un diálogo, identificamos qué es lo que a todos nos puede servir, pues también vienen procesos muy importantes para la sociedad. Creo que esto lo podemos evidenciar, digamos, en muchos fortalecimientos que ahorita a nivel de equidad e inclusión se ve mucho ahorita, pues como en todos en esta parte política también, está pues como esta nueva línea que ha sido identificada a lo largo del tiempo en la búsqueda de llegar a una equidad, tanto entre hombres, mujeres, también pues en todo este tema que ahorita con la equidad de género, pues derivado de esto, de que mediante la psicología se ha podido indagar cuáles son las necesidades, cómo podemos aportar, dónde están las herramientas, se brindan esas herramientas para que podamos organizarnos y tratar de entendernos. Entonces creo que lo más importante es eso, es que toca un poco la fibra del hecho de conocer al ser humano, conocer sus necesidades y ver cómo se pueden brindar herramientas de apoyo a la comunidad, entendiendo pues que finalmente una decisión puede afectarnos a todos. Vamos con la siguiente pregunta. Es cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar a la construcción de tejido social en Colombia. Entonces, Valentina, por favor. Bueno, pues la psicología política puede ayudar a comprender las raíces psicológicas y sociales del conflicto en Colombia, incluyendo las divisiones políticas y étnicas. Al comprender mejor estas dinámicas, es posible diseñar estrategias para abordar y resolver los conflictos de manera más efectiva. Asimismo, como bien sabemos, pues la participación cívica es fundamental para una construcción de una sociedad democrática y unida. La psicología política en este caso puede ayudar a identificar los obstáculos psicológicos que impiden la participación y desarrollar estrategias para motivar a las personas a involucrarse en la vida política y comunitaria. Asimismo, como bien sabemos, Colombia ha enfrentado décadas de conflicto armado y violencia, y pues la psicología política puede contribuir al proceso de reconciliación pues construcción de la paz, al examinar pues aspectos psicológicos en el conflicto, la percepción de víctimas y los victimarios y estrategias para promover una convivencia pacífica. En sí puede ser un instrumento muy valioso para contribuir a esa construcción de tejido social. Vale, muchas gracias, Carla. Bueno, dentro del contexto colombiano, la psicología política puede ser un instrumento valioso para construir un tejido social sano, ya que nos va a ayudar a entender mejor las dinámicas políticas y sociales que han contribuido a los conflictos y divisiones del país durante décadas, y esto nos va a ayudar a facilitar la reconciliación, va a ayudar a promover la participación ciudadana y el compromiso cívico, y va a fortalecer a las comunidades para las tomas de decisiones políticas y sociales. Va a facilitar que los diferentes factores sociales tengan pues el aporte psicológico para que puedan construir y destruir la polarización política y ofrecer unas estrategias para promover la unidad y la cooperación. Además, esto va a hacer que los líderes sociales o comunales y los líderes políticos trabajen en pro del bienestar de la sociedad y promuevan la inclusión y la justicia social.
Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que llegamos a unos puntos muy interesantes en común. Uno de ellos es que podemos evidenciar que la psicología política puede ayudarnos a identificar las necesidades de la comunidad mediante diferentes herramientas, concientizar y apoyar a los líderes de las diferentes comunidades, eh, permitiéndoles poder ejercer un poder un poco más adecuado, entendiendo principalmente a la comunidad, como lo indicábamos a lo largo de las preguntas, es como cada uno desde su rol podemos aportar en la comunidad, que se genere esa conciencia tanto para los líderes, pero también para cada una de las personas que hacemos parte de estos procesos, ver cómo podemos aportar y pues una palabra muy bonita que surge y es ver cómo se puede aportar a la reconciliación ante las diferentes problemáticas. Nuestro país pues enfrenta grandes desafíos a nivel político y de sociedad, pero la psicología política puede brindar unas herramientas muy interesantes que nos permitan pues seguir construyendo país. Tal vez cada una es de su perspectiva y de su forma de manifestarlo, pero llegamos a muchos puntos de encuentro y pues efectivamente encontramos que es un punto crucial para esa construcción de tejido social. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por el tiempo y muchas gracias a las personas que nos ven. Gracias.